nuestra sesión general. Para esta sesión general tenemos el gusto de contar con la presencia de un profesor de alto nivel de nuestro hospital, el doctor José Antonio Leiva Islas, que es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en medicina interna, realizado este posgrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente realizó una maestría en docencia con aplicación con herramientas tecnológicas en la Universidad del Valle de México. Tiene un diplomado en nutrición clínica y parenteral y enteral en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Realizó también el diplomado de metodología de la investigación científica en salud, también en este hospital regional, y es profesor certificado por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo. Él además ha asistido a capacitarse en diferentes congresos de la Sociedad Europea de Nutrición desde el año 2006 en Estambul, Turquía, en 2009 en Viena, Austria, en 2010 en Niza, Francia, en 2011 en Gotemburgo, Suecia, en 2012 en Barcelona, España, en 2014 en Génova, Suiza, en 2015 en Lisboa, Portugal, en 2016 en Copenhague, Dinamarca, en 2017 en La Haya, Holanda, en 2018 en Madrid, España, en 2019 en Cracovia, Polonia, en 2022 nuevamente en Viena, Austria, y el año pasado en Lyon, Francia. Él es profesor de estos congresos internacionales y participa con publicaciones de los estudios que se realizan en su servicio en este hospital. Él ha aceptado presentarnos esta sesión general que, aprovechando la estrategia de Ecos por la Salud, que es el mes del hombre, el mes de febrero, nos presenta este tema que se llama terapia nutricional en la fisiopatología de los pacientes mayores con cáncer o el paciente geriátrico con cáncer. Démosle un fuerte aplauso al doctor Antonio Leiva. Gracias como siempre por acercarse profesor en esta sesión. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias por la presentación, doctor Nava. Gracias, doctor, por estar aquí acompañándonos, gracias. El día de hoy este tema se ha elegido precisamente en relación al mes del hombre, pero voy a hacer énfasis en algo que nos está pasando y nos va a abrumar. Esa es la palabra. Nos va a abrumar en relación a la atención médica. Y cuando me pidieron que hablara sobre esto y empecé a revisar las cifras, a mí me quedó una situación de preocupación y voy a ocupar una palabra, de espanto. No sé si va a ser correcto y podamos compartir lo mismo, y el reto de nosotros va a ser que nos tenemos que preparar para esto que nos espera. Son muchos detalles, muchos puntos que quisiera plantear, y para que no se haga tan aburrido, introducí una plática, unas 2 o 3 diapositivas culturales de la cultura tolteca. Ojalá que sea de utilidad. Bueno, esta va a ser nuestra ruta del día de hoy, no me voy a parar mucho. Voy a ir rápido, son varias diapositivas. Quiero hacer puntos, énfasis en ellos. Esto es lo que se publicó de las cifras de cáncer. La primera gráfica es la estimación de los nuevos casos, y estas son las muertes. Los datos que ustedes ya saben, ¿no? De los hombres, los 5 primeros: próstata, pulmón, bronquios, colon, recto, vejiga urinaria. De la mujer, pues obviamente pecho, colon, pulmón y la vía urinaria. En la relación a muertes, quisiera que vieran esto porque además nos pasa en el hospital. Vean, del páncreas, de que está en el lugar más o menos 10, 9, vean hasta cuál sube en caso de muerte, para hombres y para mujeres. Realmente páncreas, cuando ya lo vemos, es porque ya tiene una etapa avanzada y realmente el manejo es complicado,
por estar en una zona de irrigación de muchos vasos, y que es una zona que conocemos como enlaza fija, esa parte del duodeno, y la mortalidad por páncreas es altísimo, y nos pasa aquí en el hospital. Entonces vean cómo desplaza tan rápido hacia una posición en relación de muertes, y por supuesto estas cifras de atención del impacto económico de cáncer en Estados Unidos, 1.16 billones de dólares, es un mundo, y también para nosotros en atención a estos pacientes. Más o menos son los años que se hace el diagnóstico, los que tenemos aquí, que les venía comentando. No me voy a parar mucho en esos detalles, y esto es una de las primeras gráficas que quisiera que vayan observando en relación de lo que nos espera en los siguientes años en esta propuesta de los Estados Unidos del estudio de cáncer para hombres y para mujeres, para fines prácticos: número de muertes de hombres y de mujeres. Lo que implica esto, vean cómo hacia más o menos 2010, 2015, 2020, este es el presupuesto si no intervenimos: más de 400,000 muertes al año para mujeres, y para hombres 500,000 de personas. Y estos datos, pensemos en los que estamos aquí, no pensemos en las gráficas, pensemos los que tenemos esta oportunidad de estar aquí platicando. Dice: es una enfermedad del envejecimiento y se está convirtiendo rápidamente en la causa número 1 de mortalidad en personas mayores. Punto número 1. Y esto es lo que les digo: 1 de cada 2 hombres de los que estamos aquí y 1 de cada 3 mujeres desarrollarán un cáncer, y la mitad del riesgo será mayor a partir de los 70 años. Esta es una gráfica que hice de todas las estadísticas de cáncer de los Estados Unidos, pero voy a tratar de ver el impacto que se tiene. Aquí están todos los sitios y todas las edades, desde los pequeñitos hasta las personas mayores. Y entonces vean ustedes, en todas las edades, 317,000 causas de muerte por cáncer en los hombres. Guarden este número. Y viene diferenciado por el pulmón, próstata, que ya lo habíamos visto, colon y recto, páncreas y hígado. Ahí está. Vean ustedes, a partir entre 50 años, pero a partir de los 65 años, 140, y si le sumamos los 70, 210 más o menos, que implica más del 60% en esta etapa. O sea, el gran problema del cáncer es a partir de los 65 años. Y sí, hemos venido mejorando muchos procesos de atención médica, procesos tecnológicos, procesos en el estilo de vida, y el día de hoy uno de los grandes problemas y de las cargas en salud es la atención a todas estas personas mayores que vivimos más, pero con este otro gran problema, ¿no? Quitando lo que ya sabemos de enfermedades crónicas. Es un problema serio. Y vean ustedes, en el caso de las mujeres, mismo concepto. Todos los casos, 290,000 para fines prácticos, desde la edad de la infancia hasta las personas adultas. Y vean ustedes, nada más a partir de los 65 años, casi el 50%. Y si le sumamos 50 años más y 87, estamos hablando que prácticamente toda la casuística de cáncer de estos 284,000 es a partir de los 50 años, con enfoque a partir de los 65. Terrible. No sé si ustedes piensan lo mismo que me impactó esto,
y como que no lo teníamos visualizado, al menos yo en lo personal no lo tenía visualizado, y conste que estoy aquí en el hospital y vemos cáncer y cáncer y cáncer como uno de nuestros grandes problemas, vemos páncreas, pulmón, etc., pero no había visualizado este gran problema a partir de esta edad. Simplemente un problema que tenemos que atender, y la invitación no es conocer esto, pero invitarlos a ustedes a que nos preparemos para esto. Un nicho más de oportunidad. El otro día me encontré al doctor Alan, que no sé si ustedes lo conozcan, es el oncólogo médico del hospital, y me tocó escucharlo platicar con los del servicio de gastro. Y me dicen, y decía, yo les invito a este apasionante mundo de la oncología para prepararnos, porque cada día somos menos oncólogos médicos. Como que no llama la atención esa especialidad y subespecialidad, hablando de esto que acabamos de pasar, doctor, de todas las premiaciones. Como que no llama la atención. Es un nicho que está ahí y los necesitamos. Es un nicho de oportunidad para todos. Bueno, esta es nuestra meta desde el punto de vista nutricional. ¿Qué vamos a hacer? Mantener el estado funcional, que implica la masa muscular. Es lo más complicado del mundo. Se dice fácil en esta oración. La salud cognitiva, que es otro de los grandes problemas que tenemos con las personas adultas mayores, y voy a recordar algo que nos pasó en este mes de marzo. Vamos a cumplir 4 años de que se decretó la alerta en México. Para el 15 de marzo se decretó, y salud ósea y reducir el estrés emocional y financiero. Una persona, cuando le decimos tiene cáncer, en automático dice, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué les dejo? Se quedan estables económicamente, y lo más importante, voy a morir. Eso lo piensan en automático. Bueno, nuestra primera gráfica para que nos distraigamos. Todos conocen esto, ¿no? Han ido ahí a Tula, a los Atlantes de Tula o los Gigantes de Tula. No les voy a platicar más de las primeras culturas mesoamericanas del año 800 a 1200 después de Jesucristo. Eso no tiene mayor problema. La gran cultura antes de Tenochtitlan. De hecho, se piensa que uno de los grandes problemas por los que desapareció fue precisamente por las pugnas contra los aztecas, y el otro gran problema, los cambios climáticos. Esto que está aquí es algo que también pocas veces sabemos, o no sé si lo sepan. ¿Ustedes han escuchado cómo el fuego fue entregado a los hombres? ¿No? ¿No han escuchado la leyenda de Prometeo encadenado de los griegos? En que Prometeo era hijo de un dios y les robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres, y como castigo lo ataron a una roca en una piedra, y era devorado por una águila y le iba quitando los intestinos. ¿No habían escuchado esa leyenda? ¿No? Bueno, pues para que vean, nosotros tenemos la de nosotros, y es a partir de este animalito que está aquí, que es el tlacuache. ¿Quieren escucharla? Sí. Bueno, conste, ¿eh? No me voy a decir que no. Dura 3 minutos, pero está interesante. Ponle pausa. Perdón. No sabía qué pasaba. En lo que el doctor nos va conectando, independientemente de esta leyenda que me pareció muy
pues interesante. Pero quiero que pongan atención en que se reúnen los animales para ver a quién iban a mandar a robar el fuego y escogen al animalito más insignificante, por decirlo así, el que menos cualidades físicas y aptitudes y destrezas tal vez tenía. ¿Listo? Adelante. Te presentamos un cuento con la voz de la actriz Amanda Schmelz y el ambiente sonoro de Carlos Matos. Que lo disfrutes. Dice una antigua leyenda náhuatl que hace muchos años, cuando no se conocía el fuego, el frío descargaba sus rigores en todos los confines de la sierra. Hombres, mujeres, niños y ancianos padecían mucho. Solo deseaban que las noches terminaran pronto para que el sol con sus caricias les diera el calor que tanto necesitaban. Un día, el fuego se soltó de una estrella, hasta caer en la tierra provocando un incendio. Entonces, los Kinamentin, los antiguos gigantes de la montaña, resguardaron el fuego y no lo dejaron extinguirse. Para evitar que la gente común pudiera robarle su tesoro, organizaron un poderoso ejército encabezado por un tigre, que devoró a muchos pobladores cuando intentaron robarlo. Estando en una cueva el venado, el armadillo y el tlacuache, tomaron la decisión de proporcionar a los hombres tan valioso elemento, pero no sabían cómo hacer para lograr su propósito. Entonces, el astuto tlacuache declaró: yo traeré el fuego. Hubo una burla general. ¿Cómo iba a ser que ese animalito tan insignificante pudiera conseguirlo? Pero este contestó: solo les pido que cuando me vean venir con el fuego, entre todos me ayuden a alimentarlo. Al atardecer, el tlacuache se acercó cuidadosamente al campamento donde tenían resguardado el fuego y se hizo bolita. Así pasó 7 días sin moverse hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. En este tiempo, observó que con las primeras horas de la madrugada, los guardianes se dormían. El 7º día, se fue rodando hasta la hoguera, metió la cola y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico tomó una brasa, la guardó en su marsupia, esa bolsita que trae en su panza, y se alejó rápidamente. Al principio, el tigre creyó que la cola del tlacuache era un leño, pero cuando lo vio correr, empezó la persecución. Cuando el tigre le dio alcance, el tlacuache se hizo el muerto, y como era muy buen actor, el tigre creyó que lo había matado, y como traía la brasa escondida en el morral, no la encontró. El tlacuache rodó y rodó envuelto en sangre y fuego. Así llegó donde la gente y los animales lo estaban esperando. Desenroscó la cola y entregó el tizón. Los principales inmediatamente encendieron hogueras y alimentaron al fuego por siempre. El tlacuache fue nombrado héroe por entregar el fuego a la humanidad y desde entonces muestra su cola pelona. El tlacuache es el único marsupial que existe en el territorio mexicano. Es de los pocos animales que se conserva sin variaciones desde que apareció en nuestro planeta hace más o menos 60 millones de años. Es un animal omnívoro y entre sus gustos se encuentra el aguamiel de los magueyes, por lo que se dice que además de ser ladrón, es también fiestero y borracho. Muchas gracias, maestros. Yo soy Andrés Valls y nosotros somos la Compañía Nacional de Teatro. Hasta la próxima. ¿Quién se identificó con el tlacuache? No, es pregunta. Pero me refiero porque es un animal que aparentemente no tenía muchas cualidades, pero era muy astuto y muy atrevido, muy valiente. Lo demás no lo sé, pero sí, ¿quién se identificó? Sin miedo. Ok, bueno, pues ahora ya saben por qué en Tula hay unas imágenes o estos retablos con relación a la admiración que se tiene por el tlacuache.
y es el único marsupial que tenemos aquí. Entonces se escondió el fuego en su bolsa de la marsupia. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Estas son las guías de ESPEN, de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, en la que nos dice qué hacer en relación al tratamiento de los pacientes. Para que no nos cansemos mucho, se los puse ya aquí en letras más grandes. Y lo primero que hacemos en el manejo es detectar las alteraciones nutricionales en etapa temprana. Recomendamos una evaluación continua y evaluar una ingesta adecuada y en el índice de masa corporal. Esto es fundamental. Ahora más adelante les voy a decir por qué es tan importante tener este primer punto de vista. El grado de evidencia es 1B1. Y en pacientes con evaluación anormal recomendamos realizar una evaluación cuantitativa, ingesta de alimentos, impacto de los síntomas, la masa muscular, la actividad física y el grado de inflamación. Como ven, no solamente tiene que entrar el oncólogo quirúrgico, el oncólogo médico, o el geriatra, o el médico internista, el neumólogo, dependiendo del caso, o el de coloproctología, etcétera, sino que es fundamental el que lo evalúe una persona que tenga adiestramiento en nutrición clínica o en soporte metabólico nutricio. No lo pensamos y mucho de eso va a depender su evolución. Si ya invertimos en otros detalles, en otras cuestiones económicas, equipo, medicamentos, etcétera, esta debería de ser una prioridad también. Tenemos muchas evaluaciones para geriatría, bueno, para todos los pacientes. En especial hay una diseñada para el paciente geriátrico que se llama MNA, Minimal Nutrition Assessment, y podremos aplicarla, es muy rápido, tiene 6 puntos. Vuelvo a insistir, no nos vamos a detener en muchos detalles. Es el cribado. Después en la valoración tenemos que tener todos estos datos que además forman parte de la norma oficial mexicana, la 004, que son necesarios tenerlos, como es el peso, la talla y además composición corporal, fuerza muscular, los parámetros bioquímicos, la valoración de la disfagia, que es muy importante en estos pacientes. No solamente es la de origen central, sino conforme van perdiendo masa muscular, van perdiendo la capacidad de deglución. Muchas ocasiones nos mandan llamar porque dicen, es que tiene disfagia. Bueno, vamos a ver por qué es la disfagia. ¿Es de origen esofágico, de origen central o es por esta desnutrición? Hay que hacer el diagnóstico, la codificación y el tratamiento. Todos estos síndromes geriátricos, que son conocidos sobre todo para la parte de geriatría, que los tienen bien descritos, vienen en varias guías. Vean ustedes, y esto aquí se los puse y también lo comentan así, cómo a partir de la malnutrición, y malnutrición me refiero al concepto tanto de desnutrición como en obesidad en México, que es otro gran problema. De cada 10 pacientes, 7 tienen este problema de obesidad y sobrepeso. Incluye la malnutrición y nos van a dar toda esta interrelación, tanto fragilidad, disfagia, sarcopenia, las caídas, el deterioro cognitivo, las úlceras por presión, deterioro funcional, incontinencia urinaria y movilidad. Quiero decirles desde el punto de vista clínico que cuando ya también tienen incontinencia fecal, la pérdida de masa muscular ha sido terrible. Acuérdense que depende de los músculos para que se pueda contener. En este caso, por ejemplo, el elevador del ano, el recto, para que no se defeque. Cuando han perdido tanta masa muscular, se defecan sin mayor problema, y por supuesto la incontinencia urinaria, que es previa, la inmovilidad. Y ahora vean esto aquí, cómo se incrementa el proceso de desnutrición por factores que tienen nuestros pacientes. Polifarmacia, el 26%,
insuficiencia renal crónica, 61%, cardiopatía, 42%, EPOC 38.5%, diabetes 29%, hipertensión 26%. Quiero decirles que además no nos han enseñado a pensar en este empalme de patologías que tenemos. Vemos un paciente con cáncer y nada más pensamos en el cáncer, pero no pensamos que además es diabético e hipertenso. ¿Y qué hacemos? Eso no viene o no me lo dieron como clase, como tal. A mí me hablaron de cáncer, o me hablaron de enfermedad pulmonar, o me hablaron de diabetes, pero nunca me hablaron de esta parte. Esa es la importancia que tiene el estar en un hospital y desarrollar esa capacidad de ir analizando y pensando en nuestros pacientes en ese contexto y priorizar qué es lo que vamos a hacer con ellos. Esta diapositiva se las puse aquí porque tampoco hemos pensado, algunos autores ya lo están haciendo, pero en términos generales pasa desapercibido algo que pasó. Quien me escuchó, no sé, hace ya algunos meses que hablé de post-COVID, esta diapositiva salió de un biobanco que hay en Inglaterra. Tenían todos los estudios, tanto de tomografía como de resonancia de la población. Ahí los tienen guardados. Es un biobanco. Ok, la canción ya me voy a quitar de aquí. Perdóname, no. Y entonces tuvieron la oportunidad de hacer, gracias, el estudio de los pacientes que tuvieron COVID o post-COVID y los compararon con sus mismas resonancias y tomografías que tenían ahí. ¿Y qué creen que encontraron? Normalmente tenemos una pérdida de masa de materia gris de 0.2 a 0.3 por año. Solamente en la etapa que duró el COVID se perdió el 2%. Esto quiere decir, o equivale a 5 años de evolución. 5 años de evolución en un solo momento del ataque del COVID. ¿Cuánto les gusta que haya durado? ¿Un mes? ¿2 meses? No, sí me voy a quitar de aquí. A lo que voy es a lo siguiente, es un factor que debemos de tener en consideración porque uno de los puntos fundamentales para el paciente, les dije que era mantener el estado de cognición de los pacientes, que se va a ver agravado. Por eso muchos de los datos de neblina cerebral, a veces de que no me acuerdo cómo se llama esto, se han visto empeorados en el paciente, sobre todo mayor, no solamente en el mayor, en los adultos, quienes sufrieron COVID, sobre todo antes del periodo prevacunación, pasó esto. Hay que considerarlo. Y bueno, retomando para que vean la importancia de la valoración geriátrica oncológica, en azul está sin efecto y en efecto positivo, en negro, sin efecto, en efecto positivo el color azul. Vean cómo cuando hay una intervención por alguien entrenado en nutrición, la toxicidad y las complicaciones bajan. ¿Cuánta gente completa el tratamiento? Muchísimo más. La mortalidad baja. La utilización de servicios de salud, incluyendo la estancia hospitalaria o los reingresos, vean, también se ven beneficiados. La calidad de vida y la función física y la movilidad. Dicho de otra manera, es indispensable, necesario que exista personal entrenado en el área del paciente oncológico. Ese sería el sueño. No tenemos dinero para otras cosas, imagínense si vamos a tener para esto. Pero ese es el sueño. Muchos países europeos tienen estos grupos. Ojalá
aspiremos a nuestra salud de primer mundo. Este es un modelo teórico de lo que pasa con el paciente oncológico. Solamente quisiera que vieran cómo dentro de esta respuesta del tumor y del huésped hay proceso inflamatorio y hay un aumento en el consumo energético de estos pacientes. ¿Y qué podemos hacer desde el punto de vista de lo que nosotros intervenimos? Ejercicio, el concepto de qué les vamos a dar, cómo lo vamos a hacer, los suplementos y el impacto nutricional. Me voy a referir a este punto un segundo porque es interesante. Este es un gráfico en el que nos muestra toda la respuesta normal del paciente, dos grandes cascadas, una a nivel central, el hipotálamo, cortisol, por el otro lado todas las citoquinas que estimulan las catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, y nos llevan a un desgaste en tres tejidos, principalmente el músculo, el hígado, le dicen qué hacer, y el tejido adiposo. En el músculo se va disminuyendo esta reserva con resistencia periférica a la insulina, el hígado hace gluconeogénesis, es decir, glucosa a partir de aminoácidos, y el tejido adiposo se va depletando también, por eso tenemos hipertrigliceridemia. Esto es lo que pasa en un quemado, en un paciente que va a entrar a cirugía o que entró a cirugía, en una fractura, que le quitan el apéndice. Todos tienen respuesta metabólica al estrés. Ahí está. En el caso de los pacientes con cáncer, se suman todos estos compuestos toxohormonales, tumorales, que son una variedad impresionante. Y la célula tumoral es un portento metabólico. Portento metabólico, así. Toma el control de la célula, toma el control del organismo. Y quisiera hacerles énfasis en uno sobre todo, que es el factor inductor de hipoxia. Pero está el factor inductor de anemia, el inductor de proteólisis, el inmovilizador de lípidos, pero este es fundamental. La célula tumoral hace que el entorno tenga bajo contenido de oxígeno. La pregunta es ¿para qué? Todos nosotros trabajamos con oxígeno, todos nuestros ciclos son de oxígeno dependientes. La glucosa a través de la glucólisis, los lípidos beta oxidación necesitan oxígeno. Pero la célula hábilmente no quiere, la célula tumoral no quiere que la célula normal esté tomando esos sustratos y no tiene el mismo desempeño. Por eso la célula tumoral, entre muchísimas cosas, va a tener prioridad en su crecimiento y desarrollo y diferenciación. Por eso crece muchísimo más. Si vemos esto, uno de los grandes problemas es la pérdida de masa muscular, que lo vamos notando en los pacientes. Y entonces, el siguiente punto es las recomendaciones que tenemos en relación a qué vamos a hacer con ellos. Han perdido peso, aquí está esta llavecita, este rombo, y dice que cuando debemos de darle entre 25 y 30 calorías. En este papel, ¿cómo suena? Bien, súper bien, ¿no? Y ahí va uno muy mono y le prescribe su dieta con 30 calorías. Ah, sí, ¿cómo no? Uno de los grandes problemas es la anorexia que tienen estos pacientes, secundaria a citoquinas que actúan a nivel central. Específicamente, o la que más representación tiene, es el factor de necrosis tumoral y inhibe a nivel hipotalámico este apetito. Por eso así le lleves el plato más rico, su guisado más rico. Piensa tú en tu guisado más rico, en tu plato preferido. ¿Ya lo pensaste? No se te antoja. Y conforme va pasando el tiempo, empiezan a tener deficiencias como la del zinc,
Imagínate que pensaste en unas enchiladas verdes con quesito ácido arriba. ¿Sí? Los que se rieron es que quiere decir que sí les atiné. Ok. Imagínate que te la comes y te sabe a cartón. No tienes esa percepción de los sabores. Deficiencia de zinc. Y no lo pensamos. Y aparte, te comes un pedacito. En papel, bien. En práctica, de las cosas más difíciles de llevar a cabo. La proteína es algo que es fundamental porque dijimos que están consumiendo, se están autoconsumiendo. La idea del soporte metabólico nutricio es contenerlo para que lo operen o para que entre la quimio o para que veamos qué hacemos mientras con él. La idea es contenerlo. Y entonces la proteína va a ir cuando menos de 1.5 hasta 2 gramos kilogramo día. En ambas, el grado de evidencia es alto, B1 y B2. Y no se tiene que dar más de las recomendaciones de vitaminas y minerales, salvo que lo requiera, porque podemos llegar a ser tóxicos. Entonces hay que analizar, individualizar a cada paciente y tomar la decisión que le vas a dar. Algo muy importante, y esta es una corriente que existe sobre todo en geriatría desde hace muchos años, vean la referencia, en la que deberíamos de tratar de mantener una cantidad muy pareja de proteína para que el paciente pueda hacer síntesis, cosa que tampoco sucede. Piensen en ustedes, y luego ya lo pueden llevar al paciente. Muchos de ustedes salen corriendo de casa y no se toman nada. Vamos a suponer que cenaron a las 9 de la noche. Ahorita vamos a terminar a las 9, ya llevan 12 horas de ayuno, se autoconsumen. Y vamos a suponer que como para las 10 de la mañana salen y aquí enfrente se toman un jugo de naranja o un cóctel de frutas. ¿Saben qué? No tienen, y lo voy a decir así, no tienen ninguna proteína, no tienen nada que huela a proteína. Y llegan a su casa y se comen todo, y entonces es probable que puedan subir aquí. Y clásico en México, llegamos en la noche y a lo que encontremos, ¿no? Y por cierto, por ahí me hicieron un meme que anda circulando, que se pasan conmigo mis hermanos, que dice: un taco al pastor tiene menos proteína que 2 tacos. ¿Y quién lo recomienda? El doctor Leiva. No, bueno. Pero bueno, a lo que va es a lo siguiente. Por si lo encuentran ya saben quién lo hizo. Llegamos y cenamos durísimo. Todo lo que no hicimos en el día. Mismo concepto para los pacientes. Hay que tratar de hacer esto. Y la recomendación es que siempre empiecen con la proteína y después con las sopas. Entonces debemos de invertir lo que come el paciente. Primero la proteína, el pollito, lo que le vayan a dar, y después las sopas, porque si no, como también tienen menos capacidad gástrica, menos apetito, menos van a comer. ¿De acuerdo? Y bueno, ya los vi que están ansiosos por ver qué sigue, ¿verdad? Bueno. La gastronomía de la cultura tolteca. Una preciosura. Este platillo que tienen aquí arriba, el guacamole, los chiles, las diferentes especies de chiles, los gusanos de maguey, los chapulines, la hueva de la hormiga, los escamoles, parte de la gastronomía de la cultura mesoamericana, no solamente de los toltecas. Aquí tienen algunos dibujos. ¿Cuál es una de las grandes aportaciones de la cultura tolteca? La nixtamalización del maíz, de las diferentes especies. Es decir, con la cal que le ponen, se quita toda esa cascarilla y varios productos que llegan a ser tóxicos, pero lo más importante,
no le permiten al maíz que dure mucho tiempo. Entonces, al hacer el proceso de nixtamalización, podía tener más tiempo los alimentos, específicamente de la masa. Ese es el gran avance. Por cierto, cada tortilla tiene 30 miligramos de calcio. Para la recomendación diaria de 1 gramo, cuando menos, pues es nada. Pero ya con las nuevas tortillas estas de Minsa, pues no tenemos ese aporte de calcio. Previario cultural. Y bueno, recordemos, ¿no? La sopa de tortilla de maíz, un pozolito. ¿Quién no se le antoja el pozole? ¿No? ¿Cómo no? Nuestras tortillas hechas a mano, que en el proceso antiguo, con el metate. Unas quesadillitas, ¿qué les parece? Con su aguacatito y su salsa verde o roja o como quieran. Bueno, que por cierto ha retomado mucho la dieta de la milpa, pero sobre todo por las cosas verdes, porque fortalecen nuestra flora intestinal. ¿De acuerdo? Y el maíz, aquí del maíz blanco, esta es una de las de la teogonía de los toltecas. Del maíz blanco y el amarillo se hicieron los brazos y las piernas de los 4 hombres que fueron creados, y luego la abuela Ismucal los molió y se los dio en una bebida, y de aquí provino la fuerza de estos hombres. Popol Vuh. Bueno, ¿qué tuvo que ver con esto? Digamos que esto es bien, su verdura, su proteína, etcétera, etcétera. Un vinito, por supuesto. Está bien, es correcto, el doctor Nava no me dejará mentir. Pan, un quesito, pero esto es lo que comemos, ¿no? Imagínense ustedes el domingo, ahí en el mercado, por supuesto, sus tacos de canasta, o su barbacoa, o ¿qué más hay por ahí? Sus machetes, sus sopecitos, muy ricos. Por cierto, entre más grasa, mejor sabe la comida. Entre menos grasa, más insípida. Van a decir, ¿por qué me viene a mortificar tan temprano este señor? Tan a gusto que estábamos, ¿no? Tan felices que seríamos. Esta es la parte triste del cáncer. Estos autores, que son toda una autoridad en esto, Ernest Leye, chino Xiang, han visto que las metástasis, imagínense por ejemplo ustedes la del colon, una distancia pequeña, ¿no?, del colon al hígado. Bueno, la célula tumoral madre viaja por la sangre y va y se implanta en el hígado. A eso se le llama cabeza de playa, tomado de la cuestión militar. Y la pregunta es, ¿de qué se alimenta en ese trayecto? Muchas mueren, no todas llegan. ¿De qué? Acertar, de grasa, pero específicamente grasa saturada, lo que nos encanta. Lo que nos encanta. Y específicamente aquí han hecho, por cierto, el aceite de coco tiene muchos saturados, Yo no sé, es falta de conocimiento y nos venden en el Walmart, en el Costco, donde sea. Güerita, ¿no se va a llevar su aceite de coco para su comida? No, por favor, tiene muchos saturados. Sí, es cierto que tiene cadena media, pero tiene muchos saturados. No, por favor. Y las células tumorales se alimentan de grasa. Entonces también ya a nivel experimental, este receptor que está aquí, que es un CD36, a partir de los ácidos grasos puede hacer energía en la célula tumoral. Entonces han logrado ya bloquear este receptor y han visto que no tienen metástasis los animales en experimentación. Conclusión, y es una crítica
a nuestro tratamiento a nivel general. Tenemos una paciente con cáncer de mama, por ejemplo. Le hace su cuadrantectomía, muy bien, y le dan su tratamiento, pero nadie piensa en la dieta ni en ponerla en orden. Me refiero a la composición corporal. ¿Quién se lo dijo? Nadie, y queda volando este factor. Ahí se los dejo de tarea. Y para los tumores hematológicos o los que sean. Otro portento metabólico de la célula tumoral. La célula tumoral va a sobrevivir sí o sí. Y depende solamente de que le des dos cosas: glucosa o glutamina. La glutamina, van a decir, hoy pueden llegar a casa y decir, ¿qué crees? En la sesión general aprendí de la glutamina, que es el aminoácido que tengo circulando en mayor proporción. De todos los aminoácidos que tienen circulando, el 60% es glutamina. Y a partir de ahí, la célula puede hacer lo que le venga en gana. Puede hacer en el ciclo, por ejemplo, glutamato, prolina, ornitina, arginina. Puede entrar al ciclo de Krebs a partir de oxalacetato, alfa-oxalacetato. La glutamina les puede producir energía, casi 30 ATPs. Aquí la glucosa, recuerden, 32. Entonces vean ustedes con un solo aminoácido lo que puede hacer. Puede salir a aspartato y producir asparagina. Alanina, la glucosa puede hacer serina y cisteína. Recuerden, serina muy importante en el proceso de manipulación del cáncer oncológico de mama. Esta serina tiene mucha importancia. Piruvato, alanina, etcétera, etcétera. Y estos que están en azul donan carbonos. Es decir, a partir de estos dos elementos la célula tumoral se mantiene. Ok. Algo muy importante y que inicié es mantener ¿qué? La parte funcional, que es dependiente de la masa muscular. Actualmente, en algunos países nos ha tocado ver, en especial cuando empezó en Alemania, están midiendo la masa muscular con un corte tomográfico. Normalmente al paciente con cáncer oncológico le hacen una tomografía para estratificarlo. Y bueno, se ha desarrollado un software que hace que puedas medir la masa muscular de L3 y se calcula la dosis que va a recibir este paciente de quimioterapia en base a masa muscular, no en base al peso. ¿Cuál es el beneficio? Menos toxicidad y menos costo. De ahí la importancia de que debemos de medir la masa muscular desde que nos llega, y esto va a tener que ver con menos toxicidad de la quimio, mejor calidad de vida de los pacientes y considerar un punto para México. No porque los vemos con sobrepeso, con obesidad, tienen más masa muscular. Este concepto de obesidad sarcopénica tiene que seguir permeando a todos. Aunque lo veamos de 130 kilos, 140 kilos, no se mueven, no tienen masa muscular. ¿De acuerdo? Son los factores. Me voy a saltar esta y vean ustedes este arsenal terapéutico desde el punto de vista de soporte nutricio. Ya dijimos calorías, ya dijimos proteínas, los aminoácidos que podemos dar: leucina, carnitina, creatina y hidroximetilbutirato, y la glutamina, aunque está aquí, solamente que ya han recibido tratamiento. En el caso de que esté previo, hay que tener mucho cuidado con la glutamina, por lo que acabamos de mencionar. Si ya lo operaron o está recibiendo el tratamiento, la podemos ocupar, si no, no. Vitaminas y minerales: la vitamina D, que tiene que ver con masa muscular,
los antiinflamatorios de HA y EPA. Nada más recordarles que los ácidos omega 3 estabilizan este factor en el núcleo, y este factor, que es el factor nuclear kappa B, hace que se produzcan más citoquinas. Entonces sí tenemos la capacidad de estabilizarlo, sí tenemos la capacidad de mantenerlo en orden, siempre y cuando el tumor no esté grande. De una vez les digo, llega un momento en el que el tumor produce tantas sustancias hormonales que no lo vamos a detener, y hay que sentarnos en ese momento y decir: hasta aquí llegamos, ya no vale la pena hacer gastos innecesarios con el paciente. Solamente al final buscamos que tenga buena hidratación, que no tenga dolor y mejorar su calidad de vida. Recordar que a partir de los omega 3 podemos producir sustancias que se encuentran en el proceso de metabolismo de los omega 3 en condiciones o en cantidades nanomolares que intervienen en la resolución del proceso inflamatorio. No así el ácido araquidónico, la grasa saturada, que nos da más inflamación. Este es el mecanismo de efecto del HMB3, del hidroximetilbutirato, que puede entrar a la célula aun cuando tengamos resistencia periférica a la insulina, que activa algunos factores intracitoplasmáticos para que puedan entrar, y va directamente al mTOR, al 1, y hace síntesis proteica. Esto es como nos mejora sobre la masa muscular y la función muscular en pacientes con cáncer cuando se suplementa 3-metilhidroxibutirato a razón de 3 gramos día. Y por último, nada más me voy a referir a que ya tenemos la capacidad, bueno, tenemos es la industria que nos ha hecho hidrólisis de los aminoácidos. Lo voy a decir como tal: el caseinato ya quedó superado. Ahora tenemos proteína hidrolizada que se absorbe un 15% más. Y entonces, además de esa proteína hidrolizada, tenemos más cantidad de los aminoácidos ramificados, sobre todo leucina, que interviene directamente, es un comparativo, interviene en la síntesis muscular. Eso es el comparativo de diferentes calidades de proteínas, del huevo, de varias, y se absorbe muchísimo más en la etapa postprandial. No tenemos que tener proceso digestivo, ya va directo, que es otro problema del paciente con cáncer. En una cucharada de 10 gramos le puedes estar dando más o menos 10 gramos de proteína, equivalentes a la mitad de una pechuga. Recuerden que el paciente no tiene hambre. Y por último, que este es otro punto que tenemos que trabajar en nuestro hospital, ya estamos haciendo todo. El paciente tiene que tener rehabilitación. Todo esto que hicimos no sirve de nada si no tiene rehabilitación. El paciente que está en casa, si no tiene ejercicio, no sirve de nada. Esa es una conclusión de los oncólogos, no solamente de esta gente que se dedica, sino de todos los oncólogos y los que nos dedicamos a la nutrición. Tienen que tener ejercicio. Bueno, estos son los cuidados paliativos. Y solamente para terminar, ¿han escuchado este libro de los 4 acuerdos? ¿Sí? Solamente me voy a referir al último, al número 4, en el que te pide que cada día des tu mejor esfuerzo. Algo que yo creo y que está pasando es que las nuevas generaciones quieren todo en la mano, en su teléfono. Pagan el banco desde su teléfono, si tienen hambre piden Uber Eats desde su teléfono, si el profesor les pidió, oye, ¿cuánto le debo de dar a este paciente? Lo buscan en el teléfono. Pero a lo que voy es a lo siguiente: desarrollen
Eso está muy bien, la tecnología está muy bien. Desarrollen la capacidad de pensar y de discernir la información que tienen. Realiza tu mejor esfuerzo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro profesor de este día? Claro que sí. Doctor, muy buenos días. Doctor, muy buenos días. Hola. ¿Sería tan amable, por favor, de prestarnos la diapositiva 4 antes para saber los aminoácidos necesarios? Muy buena ponencia. Muchas gracias. ¿Está? No, donde están los dos, para saber los aminoácidos necesarios. Bueno, esto es lo que traen ya las proteínas hidrolizadas, que son fundamentales de los ramificados: isoleucina, leucina y valina. Siempre les pongo el ejemplo porque estos aminoácidos son como las partes chiquitas del Lego. Muy bien. Se pueden acomodar en todos lados, las largas no. Ya vienen tan procesados que se integran muy rápido a los ciclos. Entonces, sí, con gusto. Gracias, muy amable. Entonces, esa es la ventaja de la proteína hidrolizada. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Felicidades. Es todo. Gracias. Deje que tome la foto, ¿bien? Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias, Edgar. Ya prende la luz, por favor. Maestro, por favor, tengo el privilegio de tener al doctor Leighton, jefe de servicio de hematología. Mándeme usted. Usted acaba de notar mi dieta diaria. Perdóneme, doctor. Bueno, pero Perdóneme. o sea, obviamente ya es muy conocido que la obesidad y una mala dieta es un factor de riesgo para el cáncer. Lo explica bien en la razón de que la célula tumoral se alimenta de los lípidos, ¿no? Que es una forma de hacer energía. Pero aquí la pregunta que yo le voy a hacer tiene que ver con que el antecedente de los pacientes con cáncer, que no solamente es la obesidad ni el sobrepeso, sino muchos otros factores, Sí. ya no lo podemos modificar cuando el paciente tiene cáncer. Es decir, que en el aspecto de, y a veces cometemos el error de que al paciente que le damos quimioterapia no modificamos su estilo de vida. Quizás lo hacemos en el sentido de que trate de evitar alimentos contaminados que nos den un riesgo infeccioso durante la etapa de quimioterapia, pero no modificamos el aporte calórico ni los hábitos. Aquí la pregunta sería enfocada a qué impacto tendría posterior al diagnóstico de cáncer y modificar estos hábitos para volver a ser un paciente fit, que es una situación muy difícil porque obviamente un paciente que tiene neoplasia y que recibe quimioterapia está sometido a un estrés fisiológico tremendo, y eso a veces con el mismo cáncer hace que pierda masa muscular, la misma quimioterapia hace que pierdan el gusto por algunos alimentos, tengan hiporexia, que bajen de peso por el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué impacto tendrá? Y aquí la pregunta es a comprometer al servicio de nutrición a que estos pacientes que tienen cáncer y que reciben quimioterapia se les modifique o se lleven una dieta regulada por un nutriólogo. La mayoría de los médicos no sabemos, decimos coma bien, coma sano, coma lechugas, tome leche y hasta ahí nos quedamos. Pero el nutriólogo dirigiendo, ¿qué impacto podría tener esto en el pronóstico del cáncer? Gracias, doctor Leighton. Le agradezco la pregunta y quisiera decir dos cosas un poco a manera de cómo influye nuestro proceso cultural en lo que comemos. Y me voy a referir, y retomo la pregunta, a un detalle que tenemos por desconocimiento. A los niños los acostumbran desde el kinder, cuando menos, a dos cosas. Les mandan su boing o su juguito de Jumex, que es alto en fructosa, que te va a desarrollar más capacidad de grasa, porque no hay una regulación de la fructosa. Y el segundo punto, todas las galletas que tenemos en el mercado están hechas de grasa saturada a partir de coco y aceite de palma, que son los ácidos grasos saturados que acabamos de mencionar,
pero a la industria le sale más económico poner ese tipo de aceites porque son más económicos. Entonces, cuando nos disfrazan ahí, ya de entrada, y en la tele me venden una galleta que el niño está muy contento, con una Chokis o un emperador, y sale ahí el emperador divertido, ¿cómo luchas tú contra eso? Y ya aterrizando a su pregunta, y también voy a hacer un poco remembranza de uno de mis profesores que seguramente conociste, al doctor Robles. Decía que era más fácil cambiar de sexo que cambiar de hábitos. Y lo digo en broma si quieres, o lo digo un poco de manera sarcástica, pero todos los mexicanos estamos acostumbrados a que nuestra vida transcurre alrededor de una mesa. Nace un niño, bautizo, fiesta. Primera comunión, fiesta. Comida en abundancia. Te casas, la casa por la ventana con la comida. Muere alguien, hay comida. El primer factor emocional que tiene una persona es que cuando sales del cáncer te van a premiar, como lo han hecho alrededor de la vida, con comida. No te pones a pensar qué vas a comer. Solamente lo que quiere la familia es que comas. Comer es sinónimo de que estás sano. ¿Por qué? Porque ya no tienes el factor de necrosis tumoral. Retomando, si es una lucha de volver a una persona con un cambio de hábitos en la vida diaria. Y es súper difícil. Es complicado. Y para terminar esto, recuerda, por ejemplo, cuando estabas con los amigos y que decías, no me voy a tomar una cerveza o un vinito. Ay, ¿qué? Te pega tu mamá, te regaña tu señora. Ándale, no seas maricón. Y terminabas tomando. Mismo concepto en la comida. Te sirven tu mamá o tu abuelita, va y te da un platito. Ay, hijo, ¿a poco está feo? Ay, no, ¿me vas a hacer el feo hoy que viniste? Y tómala, una cucharita, ¿no? Pero agárrala del mole y te avienta dos. O sea, es el mismo concepto. Es tan difícil la parte cultural y la parte de productos que se encargan de engañarnos a ingenieros en tecnología de alimentos para que tú les consumas más y comas más. Realmente complicado, pero sí hay una manera de mejorar esto y tener una comida con antioxidantes, rica en antioxidantes, para todo lo que les haces después de los tratamientos. Gracias, doctor Lito. Bien. Doctora. Perdón. Muy buenos días. Una pregunta, doctor. En el caso de aquí, de nosotros como trabajadores y pacientes, cuando somos internados o llegamos a alguna situación, ¿qué sucede también? Que nos llevan el juguito del Boing, nos llevan la gelatina. O sea, ¿qué pasa en ese sentido si nosotros, estando conscientes, desde ahí la alimentación que se nos proporciona, ¿no? Entonces, aquí estamos contribuyendo. Segunda, realmente se trabaja de la mano con los tratamientos que se les da al paciente, porque muchas veces, como usted lo mencionó, ¿no? O sea, una polifarmacia, cada quien ve al paciente de una manera, con su enfoque, y las interacciones, pues, digamos, son negativas para otras, ¿no? Para el buen funcionamiento. Gracias por la pregunta. Aumentó la pobreza alimentaria en México. No sé si vieron las encuestas de hace un año. ¿Por qué hay más pobreza? Porque lo que está más caro es la proteína. ¿Cómo está el kilo de bistec o el de pollo, etcétera? Sin contar las verduras, ¿no? A 50 el kilo de jitomate, la cebolla está en 55, la uva, el bol está en 110, etcétera, etcétera.
¿Tú crees, es primera pregunta, que una persona con un salario mínimo y 4 va a poder tener esta capacidad? Y cuando digo pobreza alimentaria, se redujo a 2 días la cantidad de proteína. Entonces, primera cosa que sabemos es que lo que más caro nos sale es la proteína. ¿Qué haces tú desde el punto de vista cerebral? Te vas a los azúcares y a las grasas. Te dan más saciedad los azúcares. Y algo muy importante, te dan un factor, sobre todo la fructosa, hablando de los jugos, te da un estímulo de los cannabinoides, de los receptores cannabinoides, te sientes contento porque produce serotonina. Por eso dependemos tanto de los refrescos. Nos engañan también. ¿Quieres estar contento? Vete y te tomas tu refresco y tu juguito y te sientes bien. Por ese sentido. Ok, retómalo a nivel hospitalario. Mismo concepto. Tendríamos que mejorar la calidad, eso es indudable. Más parte proteica y menos hidratos de carbono simples. Es más, yo diría que no debería de haber, salvo ciertas circunstancias, simples, no los complejos. ¿Por qué? Porque el gran problema del paciente hospitalizado, ¿cuál es? Hiperglucemia. Es ese. No estamos ayudando. Pero implica, y aquí ya me metiste en problemas, porque está mi jefe, tendría que haber una infraestructura desde cómo se compran las cosas, quién las compra. Tengo 2 pesos, no me va a alcanzar para 5 pesos que necesito. O sea, desde cómo entra. Yo a mis pacientes con obesidad, ¿qué creen que les pido? Que me traigan el ticket de lo que compraron. Y eso es una manera de ver lo que están haciendo, de lo que está entrando a su casa. Mismo concepto para un hospital. O sea, la crítica es cierta. Deberíamos de tener a alguien que pudiera permear, porque no solamente son los hospitales. La doctora Isa, no me dejará mentir, hizo un trabajo para las guarderías. Terrible desde ahí. Pacientes o niños sanos. Y el proceso educativo en nuestras familias. Terrible. Muy bien. Pues, muchas gracias. El doctor José Antonio Leiva Islas es el jefe de servicio de la unidad de apoyo nutricio y metabólico, y además es el profesor del diplomado de posgrado de nutrición clínica y de la maestría de nutrición clínica. Por eso tenerlo hoy en la sesión general académica para nosotros fue un gusto. Gracias, Toño, como siempre. Y además tengo que decirlo, siempre que le pido al doctor Antonio Leiva, si nos da una conferencia, salta de emoción. ¿Cómo no? Les voy a dar lo último y lo mandan. Así que, gracias, Toño. Nada más una pregunta. ¿Se divirtieron? Sí. Lo más importante desde el punto de vista educativo son 2 cosas. Que se diviertan y van a recordar las cosas. El que se rían en una sesión implica oxigenación. Y entonces, ya no más una situación. Se ríen y oxigenan. Y el que está dormido se despierta. Dice, ay, ¿de qué se están riendo? Y ya, o aplauden y se despiertan, ¿no? Entonces logran mantener la energía en el auditorio. Gracias. Antes de que se vayan, ahorita recogí unos clips que estaban aquí abandonados, que cuestan 3 pesos cada uno en la papelería. Y me acordé, traía tu folder y el clip, y me acordé del chiste del clip que va corriendo el clip, y se encuentra el otro clip, le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde vas tan rápido? Y dice, es que tengo que entregar estos papeles. ¿Cuáles? Ah, ya se me cayeron. Se me volaron los papeles. Muy bien, Tony, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor José Antonio Leiva, y los esperamos la próxima sesión, el próximo jueves, a nuestra sesión general académica a las 8 de la mañana. Recuerden que nuestras sesiones se filman, se editan y se suben al canal de YouTube del hospital, por si quieren volver a realimentar el conocimiento. Muchas gracias, que les vaya muy bien, tengan un excelente día.